Buenos días con todos. El día de hoy, como les había indicado la clase pasada, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Englobe la transformación de fuerzas distribuidas o fuerzas adicionales a fuerzas equivalentes. Recordarse que cuando hablo yo de fuerzas equivalentes, me estoy refiriendo a cualquiera de este tipo de fuerzas. Puede ser una fuerza también, un momento, ¿verdad? Un momento puntual, así como una carga puntual, o en este caso, estos seis casos que ven aquí. Hay más casos también que los pueden encontrar ustedes en otros libros, pero por el momento vamos a trabajar solo con los que estamos viendo nosotros en pantalla. Deme un momento. Entonces les he traído aquí esta imagen para tenerla de referencia y no tener que irnos a otro documento cuando tenga que usarla. El día de hoy vamos a ver un ejercicio muy parecido a lo que a ustedes les va a tocar hacer en el deber. Ya he subido al sistema un deber que tienen que hacerlo para el próximo lunes con un horario de entrega máximo 11:30 de la noche. Entonces tienen para preguntar el día miércoles y el día lunes si es que todavía no han podido resolverlo. ¿Sí? El deber, repito, está basado prácticamente en lo que vamos a ver hoy, o por lo menos los pasos de lo que se requiere en cada ejercicio. Son 2 ejercicios totales, en cada ejercicio se piden 5 cosas, entonces lo más natural va a ser evaluar un punto por cada pregunta que se les que tiene el deber. ¿Sí? Y se evalúa sobre sobre cada pregunta. ¿Sí? Entonces, vamos a partir, hacer un poco más de zoom a esto. Ahí. Vamos a partir de nuestra viga del día de hoy. ¿Sí? Vamos a tener un elemento empotrado a la izquierda y de ahí vamos a tener una viga bastante larga. ¿Sí? Esta viga en total va a tener 300 pulgadas a 100 pulgadas. ¿Sí? Vamos a tener aquí una especie de resorte. Y luego vamos a tener acá una carga puntual, ¿sí? De 100 kips. En este punto de acá vamos a tener un apoyo. ¿Sí? Y vamos a tener una carga distribuida. Sí, esa carga distribuida va a ser de 2 kips por pulgada. ¿Sí? Se los pongo en inglés porque el día que usen SAP está en inglés, entonces preferible que se vayan adaptando con estas unidades. El valor de E por I, sí, ya se puede decir el producto de eso, va a ser 45 por 10 a la 6 kips por pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Y el resorte, este resorte que ustedes están viendo aquí,
va a tener un coeficiente de rigidez de 200 kips sobre pulgadas. Entonces, de esto se va a tratar el ejercicio de hoy. Sí. A esto le vamos a llamar elemento 1. A esto le vamos a llamar elemento 2. Y a esto le vamos a llamar el elemento 3. ¿Sí? Los nodos, en este caso lo vamos a poner que este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este elemento acá es el nodo 4. ¿Sí? Entonces se puede decir que lo nuevo que ustedes tienen aquí es este elemento, este resorte, pero no debería de traerles ningún problema. ¿Sí? Hay dos formas de hacer este ejercicio cuando ustedes tienen un resorte, depende de ustedes cuál quieran usar. ¿Sí? En el deber no hay resortes, pero el tema del desarrollo, del proceso de desarrollo sí es el mismo. ¿Sí? Lo primero que nos pide el ejercicio, ¿sí?, es calcular las fuerzas equivalentes. Pero antes de eso, vamos a analizar de qué se trata este proyecto, ¿sí?, o esta estructura. Vemos aquí que tenemos tres elementos. Sí, ya para ir desglosando esto, tenemos tres elementos. Y tenemos 4 nodos. ¿Sí? Como tenemos 4 nodos, nosotros en realidad, para saber el vector U total de esos 4 nodos, nosotros ya decíamos que para vigas no íbamos a tratar traslaciones en X, solo en Y. ¿Sí? Entonces ponemos que esto va a ser UY1, ¿sí?, va a ser teta Z1. Podemos ponerle para el elemento 2 UY2, teta Z2. ¿Sí? Aquí le pueden poner línea punteada para que sepan que es de cada nodo. Aquí vamos a tener UY3 y teta Z3. ¿Sí? Y ahora sobre el nodo 4 simplemente vamos a poner que es UY4. ¿Sí? Va a ser un resorte, esto no es una viga, no es una columna, solo tiene posibilidades de trasladarse. Y vamos a ver después que la traslación como tal es 0, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro vector U, ¿sí? Acordamos que esto es traspuesta porque en realidad es vertical. Y nuestro vector F total de toda la estructura, ¿sí?, estaría formado por FY1, MZ1, FY2, MZ2, FY3, MZ3 y FY4. Sí, esos serían todos los grados de libertad si es que existieran todos esos grados de libertad. ¿Sí? De aquí nosotros podemos reconocer, ¿sí?, que en el punto 1, por ser un empotramiento, podemos ver que este valor va a ser 0 y este valor también va a ser 0. Podemos ver que de el nodo 3, ¿sí?, no se puede desplazar hacia ningún punto del nodo 3 porque es un apoyo. ¿Sí? Entonces esto va a ser 0. Si va a tener rotación, no sabemos cuánto va a rotar. Acordémonos que los únicos puntos donde no hay rotación es cuando están empotrados. Caso contrario, sí puede rotar este elemento, ¿sí?, lo que no puede es desplazarse. Y UY4, que sabemos que no va a ir a ningún lado, ¿verdad? Está ahí el resorte sostenido, es su punto de apoyo, UY4 sería 0. ¿Sí? Entonces, finalmente, si ustedes comienzan a
a referenciar lo que van a calcular, tenemos que en realidad estos son los elementos, ¿sí?, que tenemos que prestarle atención, porque aquí es donde están nuestras incógnitas. En cuanto a fuerzas, vemos que no existen fuerzas en los nodos, ¿sí? No hay fuerzas en los nodos. ¿Sí? En cada nodo no hay ninguna fuerza puntual aplicada. Este elemento acá, el elemento 2, esto es una carga puntual que tendríamos que transformarla a carga equivalente, así como el caso de acá, ¿sí?, con esta ecuación. Ustedes, si no quisieran tratar esta carga como una carga equivalente, pudieran dividir el elemento 2 en un elemento 2 y un elemento 4. Y ahí ustedes tendrían una carga puntual en un nodo que le pudieran llamar un nodo 5, ¿sí?, un nodo adicional. Pero en este caso vamos a tratar tanto esta fuerza como fuerza equivalente y esta carga puntual también como fuerza equivalente, ¿sí? En este caso no hay fuerzas en nodos. Por eso es que se puede decir que todos estos puntos hasta aquí los vamos a dejar de esa manera, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas Y2? FY1 y MZ1 son reacciones, así como nosotros antes veíamos, estos son reacciones. FY3 es una reacción, FY4 es una reacción, y se puede decir que en FY2 esto es 0 y en MZ2 también es 0, porque no hay ninguna carga puntual o momento puntual creado. Asimismo como este punto, no hay un MZ3. ¿Sí? Entonces estos valores también pudiéramos nosotros indicar que son 0. ¿Sí? Acordarse aquí que siempre, si conocen la deformación, desconocen la fuerza. Y si conocen la fuerza, desconocen la deformación. ¿Sí? Pero uno de los dos elementos tienen que conocer. ¿Sí? Entonces esto en cuanto a U y F. Entonces el primer problema, lo que nos está pidiendo, ¿sí?, es calcular. Para esto, para hacerlo un poco más fácil, ¿sí?, para que ustedes comiencen a comprender esto, acordarse que la forma es KU igual a F más FE. ¿Sí? Acordarse que esa es la forma que vamos a estar trabajando por las fuerzas equivalentes. Entonces la matriz K, al ser el vector U de 7 elementos, la matriz K va a ser de 7 por 7. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Si ustedes grafican estos vectores, ¿sí?, para algunos quizás les resulta ya un poco molestoso graficarlo de esta manera. Ustedes ya pueden distinguir lo que voy a hacer aquí simplemente con estos vectores, pero no está de más aquí graficarlos, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos que aquí nosotros teníamos estos valores que son ceros. Sí, este es el vector U. Ahí vamos a tener UY2. Tenemos MZ2. Sí, de ahí tenemos 0. Tenemos acá MZ3. Y tenemos que el desplazamiento de ese punto 4 también es 0. ¿Sí? Es lo que hemos visto aquí. Disculpen, esto no es M, esto es teta. Teta Z2 y teta Z3. ¿Sí? Entonces este es el vector U. Aquí vamos a tener que este es el vector F.
¿sí? El vector f como tal, vamos a ver que está formado por fy1. Estos valores dijimos que eran ceros. Digo, esto es mz1. Esto es 0, esto es 0. Esto es fy3, esto es 0 y esto es fy4. ¿Sí? Y aquí vamos a tener nuestro vector fe, que esa es la primera pregunta del ejercicio. ¿Sí? La primera pregunta nos dice, calcule las fuerzas equivalentes Fe de cada elemento. ¿Sí? Entonces, esos elementos que nos están pidiendo es cuánto es Fe1 y cuánto es Fe2. ¿Sí? Del tercer elemento no hay fuerza equivalente, ¿sí? Porque es un resorte y además no hay ninguna fuerza, si esto fuera una barra, no hay ninguna fuerza colocada al interior de ese resorte. ¿Sí? Entonces la única fuerza equivalente en este caso va a ser el elemento 1 y del elemento 2. ¿Sí? Entonces del elemento 1, para graficar cómo sería el elemento 1, nosotros tendríamos aquí una viga. Decíamos que esta viga medía 100 pulgadas. ¿Sí? Eso está en la parte de arriba. Y decíamos que tenía una carga una carga de 2 pulgadas, de 2 kips por pulgada. Entonces, este es el elemento 1. ¿Sí? Este resulta el elemento 1. Y vamos a tener aquí, si nosotros tenemos que graficar, vamos a tener un MZ1, un MZ11, una fuerza Y1 del elemento 1, vamos a tener una fuerza Y2 del elemento 2 y vamos a tener un momento, ¿sí? También positivo, MZ2 del elemento 2. Entonces, mi fuerza E del elemento 1, ¿sí? Que está formado por FY1, MZ1, FY2, MZ2, va a ser igual a cuánto. Vamos a nuestra tabla y vemos que tenemos que usar estos valores. ¿Sí? Tenemos aquí menos WL sobre 2, menos WL cuadrado sobre 12, menos WL sobre 2 y WL cuadrado entre 12. ¿Sí? FY1, MZ1, FY2 y MZ2. Entonces eso nosotros lo colocamos acá. ¿Sí? Y tendríamos WL entre 2 menos WL cuadrado entre 12, WL entre 2 y menos WL cuadrado entre 12. Sí, esos serían nuestros valores y tendríamos que multiplicarlos, ¿verdad?, por los cálculos ya hechos en esta parte. De un momento, creo que aquí, ya, aquí tengo un error del problema. Sí, no le di aquí los valores y esto aquí no es 100, aquí esto es 200.
esto es 200 pulgadas, esto es 100 pulgadas y esto es 100 pulgadas. Ahí tienen el ejercicio completo. ¿Sí? Disculpen, aquí para que corrijan la longitud es de 200 pulgadas. ¿Sí? Entonces, ustedes al calcular esto, vamos a ver si lo podemos poner más a la izquierda. ¿Sí? Van a tener que esto es igual a menos 200 kips, que van a tener menos 6.666.7 kip pulgadas, menos 200, disculpen, aquí tengo mal, esto es menos y aquí esto es más. Sí. Menos 200 kips. Y acá voy a tener 6.666.7 kip inch. ¿Sí? Kip pulgadas. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza equivalente de mi primer elemento. Aquí se me había olvidado, ustedes le pueden dar números, ¿verdad? Como hemos hecho antes, a todos estos elementos. Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Para que ustedes estén de acuerdo con este orden también. Aquí solo para identificar que este va a ser el elemento 1, el término 1, el término 2, el término 3 y el término 4. ¿Sí? De esa lista de 7 nodos. Digo, de 7 grados de libertad. ¿Sí? Entonces repito esto. Aquí lo pongo. Se saca de tabla. ¿Sí? De la tabla superior. Entonces, ahora tendríamos que hacer la fuerza equivalente del elemento 2. ¿Sí? De la misma manera, vamos a tener ahora como elemento 2 ¿sí? Tenemos aquí una carga de 100 kips. Aquí ustedes van a tener que esta distancia es 100 pulgadas y acá también tienen 100 pulgadas. ¿Sí? De la misma manera van a tener que este es el elemento 2 y van a tener aquí si quieren poner aquí, le pueden poner ya FY2 del elemento 2 para que reconozcan qué es lo que están poniendo. Van a tener un MZ2 del elemento 2. Van a tener aquí un FY3 del elemento 3. Y van a tener acá el MZ3 del elemento 3. ¿Sí? Entonces, estas fuerzas aquí se conocen como la fuerza de los elementos. ¿Sí? Fuerzas de los elementos equivalentes. Fuerzas equivalentes a los elementos. Entonces, ponemos aquí la misma ecuación o la misma forma. Vamos a tener que Fe del elemento 2 va a ser igual ahora a Fy2. Vamos a ponerlo abajo para tener más espacio. F del elemento 2 va a ser igual a este caso a Fy2 del elemento 2, MZ2 del elemento 2, Fy3 del elemento 2 y MZ3 del elemento 2. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a tener, si ustedes ven la tabla, si revisan este trabajo, les va a dar que esto es P medios, esto es PL entre 8, disculpen, negativo, aquí, menos PL entre 8, menos P medios, y aquí les va a dar PL entre 8 positivo. ¿Sí? Repito, esto ustedes lo obtienen de las tablas. ¿Cuáles son las tablas? Ustedes ven las tablas en la parte superior. ¿Sí?
ven aquí este tema, que es el primer caso. Aquí hay casos donde no están en L medios, lo pueden ver ustedes de esta manera, ¿sí? O cuando tienen dos cargas. ¿Sí? Hay muchos más casos, aquí lo que se me falta darles es cuando tienen un momento puntual. Cuando tengan la clase, aquí les voy a copiar la parte cuando el momento es puntual, por si acaso en algún momento tienen ese momento. ¿Sí? Entonces, repito, el ejercicio de hoy, para hacer un poco de break al cálculo, la semana pasada vimos una viga con fuerzas en nodos. Vimos una fuerza en un nodo. En este caso, estamos viendo con fuerzas equivalentes. ¿Sí? Y pudieran tener ustedes una mezcla de las dos cosas. Entonces, resolviendo esto, a ustedes les va a dar que esto es menos 50 kips menos 2500 kips aquí van a tener menos 50 kips otra vez y aquí van a tener 2500 kip pulgadas. ¿Sí? Entonces, para reconocer cuáles son estos elementos, sabemos que este es el elemento 3, este es el elemento 4, este es el elemento 5 y este es el elemento 6. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ahí nosotros ya tendríamos respondido cuál es la pregunta 1. Calcule las fuerzas equivalentes Fe de cada elemento. ¿Sí? Esas son las fuerzas equivalentes. Si ustedes hacen eso en sus deberes, ya tienen un punto. ¿Sí? Son dos ejercicios, entonces tienen que hacer esto para los dos ejercicios para tener en total 2 puntos. ¿Sí? De ahí a nosotros nos falta, ¿sí? Nos piden calcular todas las reacciones todas las deflexiones, podemos decirle, ¿sí? Cuáles son los desplazamientos y rotaciones. Y rotaciones en los nodos. ¿Sí? Acuérdense que esto es un método de rigidez basado en nodos, entonces cuando se les pide desplazamiento y rotaciones, está basado en los nodos. ¿Sí? Como las vigas tienen la misma longitud, tienen la misma longitud, tiene 200 y esto también tiene 200, el elemento 1 y el elemento 2 tiene 200, ¿sí? En este caso, los dos elementos tienen un coeficiente EI, ¿sí? Módulo elástico por inercia, igual a 45 por 10 a la 6, que por pulgadas al cuadrado. Entonces nosotros podemos identificar por ahora, ¿sí? Que vamos a tener que calcular una rigidez, ¿sí? Una matriz de rigidez del elemento 1 en eje local, ¿verdad? Del elemento 2. Y aquí vamos a tener una del elemento, bueno, estas dos van a ser iguales. Y vamos a tener un K del elemento 3. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento 3? El elemento 3 es este valor de aquí. ¿Sí? Es este elemento de aquí, que es un resorte. Algunas personas prefieren descartar el hecho de que esto sea un elemento 3, ¿sí? Que sea un elemento con rigidez, y lo ponen como una fuerza contraria al desplazamiento. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a poner como nota que como alternativa el resorte se lo puede considerar
como una fuerza Fy2 igual a menos K por Uy2. ¿Sí? Una fuerza nodal. Sí, ahí les pongo eso como nota. Si es que ustedes lo quisieran hacer de una forma diferente a lo que voy a hacer yo hoy. ¿Sí? ¿Y por qué se le pone aquí menos? Por el hecho de que si tienen aquí el elemento 2, esto se deforma para acá, la deformación va a ser negativa, ¿verdad? Esto sería negativo. Entonces, la fuerza tiene que ir hacia arriba, ¿verdad? Este sería Fy2. Y asimismo, si es positivo, la fuerza tiene que ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les está tratando de decir. Si ustedes tendrían aquí el resorte, si tuviesen que hacer un corte, esta sería la fuerza Fy2. En caso que se comprima. Por eso es que al ser negativo, negativo con negativo, esto nos daría positivo. ¿Sí? Eso si lo quieren hacer, repito, si lo quieren hacer ustedes como si fuera una fuerza externa y no como si fuera un elemento adicional. ¿Sí? Entonces tienen dos opciones. En este caso, nosotros vamos a hacer como si fuera un elemento adicional. ¿Sí? Este es nuestro resorte. Entonces, a ver si les pongo esto más por acá. Sí. Entonces, estos elementos aquí sabemos que van a trabajar como vigas, ¿sí? Y esto como tal va a trabajar como resorte, ya lo hemos dicho. Entonces la matriz, sabemos que las matrices son iguales porque las vigas son iguales y I son iguales. Ustedes tendrían que revisar las clases pasadas para obtener esta matriz de rigidez, ¿sí? Basado en EI y L. Y tendrían como resultado los siguientes valores que les voy a dar. Esto es 67.5, esto es 6.750, esto de acá es menos 67.5 y esto va a tener 6.750. Sí, esto lo hicimos la clase pasada, entonces si ustedes tienen por ahí los apuntes también pueden calcular para corroborar que los valores que les estoy dando están correctos. ¿Sí? En el caso de los deberes tienen que hacerlo de la manera que estoy haciéndolo yo, ¿sí? Tiene que ser manual, no estamos usando ahorita MATLAB ni ningún otro programa, ¿sí? Tienen que hacerlo de forma manual. A menos que tengan que ustedes que calcular quizás alguna solución, o alguna matriz, eso quizás sí lo pudieran hacer de esa manera, pero tienen que detallar paso a paso lo que han hecho, ¿sí? Cuando me refiero a paso, es que estos pasos ustedes no los pueden omitir, ¿sí? Todas estas cosas que estoy poniendo yo y estoy poniendo acá no lo pueden omitir, ¿sí? Sin embargo, tienen que ustedes escribirlo. Todo tiene que ser manual. Ahora, si ustedes usan una calculadora o alguna otra cosa para facilitar el cálculo, lo pueden hacer, pero el proceso tiene que estar incluido. Entonces aquí tendríamos esto ya para completar la matriz. Sí, que tendrían menos 6.750 y finalmente aquí tendrían 9 por 10 a la quinta. Sí, esa va a ser la matriz K1 y K2 en ejes locales, ¿sí? Lo cual podemos nosotros identificar que se van a mantener como ejes globales finalmente porque estamos tratando una viga
cuyos ejes coinciden. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que después cuando tratemos columnas va a ser de forma diferente porque tendremos que transformar los elementos. Entonces, del elemento 1, sí, vamos a hacer aquí el elemento 1. Van a tener ustedes que los nodos, ¿sí? Tienen ustedes nodo 1 y nodo 2, esto es inicial y este es el nodo final. Entonces ustedes van a tener que, se puede decir, los grados de libertad van a ser correspondientes al elemento, a los términos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estos eran de los elementos del vector U. Entonces, de esta manera, si nosotros queremos crear, denme un momento, por favor. Nosotros tendríamos que reconocer de estos elementos, ¿sí? Y de este vector de acá, este vector grande que yo puse acá, que los términos que interesan es el término 3 y el término 4, ¿sí? Y en este caso acá, este va a ser en cambio el término 6. Acordarse que ustedes al resolver esto podrían, ¿verdad?, eliminar todos estos elementos. Déjenme ponerle una línea. Sí, nosotros decíamos que todos estos elementos se podían eliminar porque los desplazamientos son ceros. ¿Sí? Aquí nosotros tendríamos el elemento 1, 2, 5 y 7. ¿Sí? Entonces, lo único que nos interesa a nosotros calcular son estos elementos aquí. ¿Sí? Que serían los términos 3, 4 y 6. ¿Sí? Con eso nosotros podemos resolver todo nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos decir nosotros que de esto, ¿sí?, el término 3, 4, para el elemento 1 que nos interesa, sería este término de aquí, 3, 4. ¿Sí? Entonces, del término 3, 4, yo tendría que, lo que me interesa es 67.5 y menos 67.50, menos 67.50 y 9 por 10 a la quinta. ¿Sí? Esto es 67.5 menos 67.50 menos 67.50 y 9 por 10 a la quinta. ¿Sí? Aquí simplemente los estoy separando para no ir otra vez arriba. Acordarse que estos son los elementos 3, 4 y 3 y 4. ¿Sí? ¿Por qué no considero el elemento 1 y 2? Por esta explicación que acabo de hacer acá. ¿Sí? Solo me van a interesar los valores que afectan a el nodo 3 y 4 y el nodo 6. ¿Sí? Así como hacíamos nosotros en caso de barras. Por eso ya los comienzo a dejar por separados. ¿Sí? En cuanto al vector, en cuanto al... Aquí vamos a ponerle que este es el K efectivo, ¿verdad? De esto. En cuanto a la fuerza E, una fuerza E efectiva, por eso les estoy poniendo la F, ¿sí? Al final, significa efectiva, o EF, ponen más F, efectiva. ¿Sí? Aquí, de este vector que nosotros habíamos acabado de calcular, 1, 2, 3 y 4, vemos que también solo nos vamos a tener que enfocar en el elemento 3 y en el elemento 4. ¿Sí? Si ustedes tienen todo esto,
se dan cuenta que lo único que nos va a beneficiar de la fuerza Fe, ¿sí?, son los términos que se encuentran, ¿sí?, en 3, en 4 y en 6. ¿Sí? 3, 4, 5 y 6. Eso es lo único que nos interesa en este momento. Entonces aquí vamos a tener que esto es menos 200 y esto es 666.7, no, 6666.7. Y esto acordarnos que es el elemento 3 y el elemento 4 de ese elemento 1. ¿Sí? Acordarse que este es el elemento 1. Estamos cogiendo este elemento 3 y este elemento 4. ¿Sí? Aquí les voy a resaltar igual que estos son los términos que nos están interesando. ¿Sí? Entonces ahí tienen el término 3 y el término 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre eso? No, ingeniero. Listo. Entonces, para el caso del elemento 2, ¿sí?, solo lo estoy separando para no ir a cada rato arriba. De mi elemento 2, voy a tener que los nodos es el nodo 2 y el nodo 3. Esto es inicial y este es el final, ¿verdad? Nosotros veíamos que del nodo 2, los elementos que corresponden al nodo 2 con respecto a U, con respecto a esta deformación, iba a ser 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Esto con respecto a U, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los únicos valores que a mí me interesan, habíamos dicho que eran 3, 4 y 6. ¿Sí? Es lo que he dicho en la parte de arriba. Entonces, usando esta matriz K efectiva, me va a interesar la primera columna, la segunda columna y la cuarta columna. Y en cuanto a filas, me va a interesar la primera fila, la segunda fila y la cuarta fila. ¿Sí? Pueden ver ustedes aquí que estos son los valores que me van a interesar. Entonces, el K eficiente, ¿sí? El K, sí, le podemos llamar eficiente. K eficiente del elemento 2 o efectivo va a ser igual, ¿sí?, vuelvo a repetir estos valores: 67.5, 6750, 6750, 9 por 10 a la quinta, estos dos valores aquí, estos dos valores acá que estoy señalando con el cursor y este último valor. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a ver acá escrito. Ustedes van a tener 67.5, 6750, 6750, 9 por 10 a la quinta, 4.5 por 10 a la quinta. Aquí teníamos 6750, 4.5 por 10 a la quinta. Y finalmente tenemos aquí 9 por 10 a la 5. Acordarse que esto es 3, 4 y 6. ¿Sí? Entonces 3, 4 y 6. ¿Sí? Y de mi fuerza F efectivo, así como dice acá, también solo me interesan 3, 4 y 6. ¿Sí? F efectivo del elemento 2, solo me interesan 3, 4 y 6. Entonces, de mi elemento 2 que acabé de calcular, solo me interesa menos 50, menos 2500 y 2500. ¿Sí? Entonces lo pongo aquí, que esto va a ser menos 50, menos 2500 y 2500. ¿Sí? Repito, esto solo es el elemento 1
Digo, 3, 4 y 6. ¿Sí? Esto va a trabajar para 3, 4 y 6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el elemento 2? Entonces, nos falta finalmente el elemento 3. ¿Sí? El elemento 3, acordarnos que es el resorte. ¿Sí? Los otros eran vigas. Entonces, para el resorte, esto solo tiene 2 grados de libertad. ¿Sí? Que es el elemento 3 y el elemento 7. Acordémonos de acá cómo era el resorte. ¿Sí? Estaba formado por el punto 7 y el punto 3. Acordarnos que el resorte no tiene ninguna rotación, ¿sí? Solo es vertical. Entonces el resorte solo trabaja con el elemento 3, que es UY2, y con el elemento 7, que es UY4. ¿Sí? Repito, el resorte aquí no tiene rotación, solo tiene extensión vertical. No tiene ni siquiera elementos horizontales, todo es vertical. Entonces, UY2 y UY4. ¿Sí? Entonces, el resorte solo va a tener, ¿sí? En cuanto, si bien es el nodo 2 y el nodo 4 como inicial y final, al ser resorte, solo nos interesa 3 y 7. ¿Sí? Les pongo aquí como nota que 4 no interesa, ¿sí? O no aplica, ¿sí? No aplica porque es un resorte. ¿Sí? Entonces están mezclando ustedes barras, se puede decir, o resortes con vigas. ¿Sí? Y de este elemento solo nos va a interesar 7. Digo, solo nos va a interesar el elemento 3. ¿Por qué solo 3? Por la evaluación que nosotros habíamos visto acá. ¿Sí? Solo nos interesa 3, 4 y 6. Como está formado por 3 y 7, el 7 no afecta. Entonces nos vamos a trabajar solo con 3. Y repito, ¿por qué no el elemento 4? Porque el resorte no tiene ninguna resistencia a rotación. ¿Sí? Solo es algo vertical. Y repito, si alguien no lo quiere hacer así, con una matriz para el resorte, puede prescindir del resorte y poner que hay una fuerza FY2 puntual. Es decir, ustedes tendrían que descartar este criterio de que esto es 0, ¿sí? Porque sí habría una fuerza externa que va a ser igual a menos K por UY2. ¿Sí? Eso es como alternativa. No pueden considerar las dos cosas. O lo hacen ahorita como una matriz de resorte o lo hacen como una fuerza FY2. ¿Sí? Entonces, esta matriz K, ¿sí? Ya no va a obedecer a E sobre L, como decíamos nosotros antes para barra, porque tenemos la K del resorte, ¿sí? El coeficiente K del resorte. A ver si le pongo otra. ¿Sí? Vamos a ponerle así, la K del resorte, multiplicado por 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que esa era, así se consideran las matrices generales de elementos que solo tienen desplazamientos axiales. ¿Sí? Entonces, este K de resorte reemplaza el AE entre L que nosotros antes calculábamos. Entonces, esto finalmente va a ser igual a 200. ¿Sí? Nosotros decíamos que este valor era 200. Entonces, aquí vamos a tener 200
menos 200, menos 200 y 200. ¿Sí? Entonces, este es el elemento 3, 7, 3 y 7. ¿Sí? De este caso, sabemos que lo único que nos va a interesar es esto de aquí. ¿Sí? Los elementos 3 y 3. Es el único resorte, el único elemento que es resorte y donde hemos graficado toda su matriz K. En el caso acá no graficamos toda su matriz K y por eso le puse el subíndice F, que es el efectivo. ¿Sí? Voy a ponerles igual aquí de nota, si es que se olvidan, que esta F, estoy poniendo porque es efectivo. ¿Sí? Aquí pongan ustedes de nota en sus cuadernos que esto es efectivo. Y este elemento de acá también es efectivo. ¿Sí? Este en cambio de acá sí es el total. Pero sabemos que de aquí solo vamos a coger este elemento 3, 3. ¿Sí? Entonces el sistema reducido usando, ¿sí?, los K efectivos y las fuerzas E, F, que también son las efectivas, nos va a dar como resultado la siguiente matriz. ¿Sí? Ustedes la pueden sumar y restar en la casa. Este es el elemento 3, 4 y este es el elemento 6. ¿Sí? Aquí van a tener ustedes también, de escribir a la izquierda, 3, 4 y 6. ¿Sí? Todos los elementos que involucran a 3, 4 y 6 se van a sumar aquí. Voy a ver si lo hago con letra pequeña para que ingrese todo. ¿Sí? Del elemento 3, 3 vamos a tener 67.5 y 67.5. Además de este valor de 200. Entonces vamos a tener aquí 67.5 más 67.5 más 200. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí línea punteada para que ustedes dividan y identifiquen qué es lo que estamos sumando. ¿Sí? Del elemento 3 y 4 vamos a tener menos 6.750, ¿sí?, 6.750 y ningún valor acá. Entonces vamos a tener 6.750 menos 6.750 y esto nos da 0. Este valor de acá nos estaba dando 335. ¿Sí? Ahí lo dibujo con números más grandes para que sepan ustedes que ese es el valor que estoy calculando. De elemento 6, fila 3, ¿sí?, 6, 3. Aquí del elemento 1 no me contribuye en nada, no hay ningún 6, 3. De este de acá solo está 6.750 y de acá no hay nada, solo tenemos el elemento 3. Entonces aquí esto va a ser 6.750. ¿Sí? Ahora nos toca 3 y 4. ¿Sí? Columna 3, elemento 4 es menos 6.750 y columna 3, elemento 4 es 6.750. Del elemento 3 no me contribuye en nada más que sea 3, 3. Entonces voy a tener aquí otra vez 6.750 menos 6.750. Esto va a ser un gran 0. ¿Sí? Y así hacemos con los demás valores. ¿Sí? Con 4, 4 tenemos 9 por 10 a la quinta y 4, 4 tenemos 9 por 10 a la quinta.
¿sí? Entonces vamos a tener aquí 9 por 10 a la quinta más 9 por 10 a la quinta. Vamos a tener aquí 18 por 10 a la quinta. ¿Sí? Así sucesivamente hacemos todos los puntos y vamos a tener aquí 4.5 por 10 a la quinta, 6.750, ¿sí? 4.5 por 10 a la quinta, y aquí van a tener 9 por 10 a la quinta. ¿Sí? Ustedes pueden eso hacer la suma, revisar cuántos son las sumatorias. ¿Sí? Pueden revisar aquí las sumatorias de todos esos elementos. Entonces, el U efectivo también solo va a estar formado por UY2, teta Z2 y teta Z3. ¿Sí? Que son los elementos que nos interesaban. Solo son estos tres elementos. Para quien no siguió la clase, ¿por qué solo esos tres elementos? Vimos acá en la matriz principal, ¿sí? Que estos eran los únicos elementos que nos iban a interesar porque son los que tenemos que resolver. De ahí la matriz F. Aquí me falta, déjame ver si les copio esto un poco más abajo. ¿Sí? Saber que estamos nosotros llenando la matriz K total, ¿sí? Eficiente, efectiva, UF, esto es igual a FF y esto es igual a menos FEF. ¿Sí? Todo efectivo. Entonces aquí nosotros vamos a tener estos elementos que es 0, 0 y 0. ¿Sí? Lo pueden ver ustedes en la matriz de arriba porque esos son esos valores. Y aquí, en este caso, nosotros para el F equivalente efectivo, que es 3, 4 y 6, vemos que, ¿sí?, del elemento 3 tenemos menos 200 y aquí tenemos menos 50. Entonces vamos a tener menos 200 más 50. Digo, menos 200 menos 50, que va a ser igual a menos 250. ¿Sí? Acuérdense que eso es lo que estamos nosotros aquí sumando. Y del elemento 4, ¿sí?, vamos a tener 6.666.7 y menos 2.500. Entonces tenemos 6.666.7 menos 2.500. Y por tanto vamos a tener que este valor es 4.166.7. Finalmente, para el elemento 6, vemos que no hay contribución del elemento 1 para el punto 6 y solo sería aquí 2.500. ¿Sí? Entonces este sería 2.500. ¿Sí? Entonces ustedes tienen este elemento UY2, ¿sí?, teta Z2 y teta Z3. Para esto ustedes lo pueden resolver de cualquier manera. Solo para este paso se puede decir, solo para este paso ustedes pudieran usar MATLAB si desean, ¿sí? Solo para este paso, para resolver esto. O si no, ustedes pueden hacerlo también manualmente y tienen aquí tres ecuaciones con tres variables y lo pueden resolver. ¿Sí? Entonces, resolviendo, ¿sí?, ya sea manualmente o por MATLAB, ¿sí?, MATLAB
o octave, ¿sí? Ustedes van a obtener que ese U efectivo, ¿sí? El U efectivo que está aquí, voy a poner aquí el U efectivo, va a ser igual a menos 0.947 pulgadas, 1.778 por 10 a la menos 4 radianes y 9.97 por 10 a la menos 3 radianes, ¿sí? Esto estoy indicándolo como traspuesta. Esto acordarse que es el elemento 3, 4 y 6, ¿sí? Esto es UY2, ¿sí? Esto es UY2, esto es teta Z2 y esto es teta Z3, ¿sí? Es otra forma de representar el resultado. Esos son los valores que ustedes han calculado ahí, ¿sí? Les pongo ahí de flecha. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta. Disculpen. Esa es mi respuesta de mi segunda pregunta. ¿Sí? Calcular todos los desplazamientos y rotaciones en los nodos. Sé que en los otros puntos son 0. ¿Sí? Eso lo tengo acá. Sé que en los otros puntos el resultado es 0. ¿Sí? Entonces, la tercera pregunta es calcular las fuerzas F, ¿sí?, de cada elemento. ¿Cuáles eran las fuerzas F de cada elemento? ¿Sí? Estas fuerzas acá que nosotros desconocemos, ¿sí? Y que por cada elemento va a tener un valor, ¿sí? Esta sería la fuerza F de toda la estructura, pero en este caso nos están pidiendo de cada elemento, ¿sí? Entonces, de cada elemento nosotros podemos ver, ¿sí?, para hacerlo a manera ya de resumen, para el elemento 1, vamos a tener que F1 es igual a K1, 1, ¿sí?, que ustedes ya saben cuánto es esa matriz del elemento 1, U1, ¿sí? Y aquí van a tener menos FE del elemento 1, ¿sí? Esto ustedes lo calcularon en el primer problema, ¿sí? Primer problema. Esto ustedes lo calcularon, ¿sí?, al inicio del segundo problema. Y esto ustedes lo calcularon al final del segundo problema, ¿sí? Entonces, ustedes, con respecto al vector U1, pueden decir que está formado por los valores 0, 0 y estos dos valores, 3 y 4, ¿verdad? Esto era UY2 y teta Z2. ¿Sí? Ustedes lo tienen ahí justamente arriba. Esto va a ser 0, 0 menos 0.947 y tienen aquí 1.798 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y el elemento Fe es el primer problema. ¿Sí? Eso ustedes lo tienen acá. ¿Sí? Tienen todo este elemento aquí. ¿Sí? Todos estos valores.
Entonces, de esa manera, ya reconociendo que este es el vector U, ustedes tienen que el elemento F1, ¿sí? Ustedes lo pueden calcular en la casa, acordarse que tienen que restar, ¿verdad? A FE pasa a restar, les va a dar, ¿sí? Aquí les pongo resolviendo, les va a dar 262.7, 12.980, 137.3 y menos 433.3. Esto acordarse que está en kip pulgadas, ¿sí? Entonces esto es FY1, esto es MZ1, esto es FY2 y esto es MZ2, ¿sí? De cada elemento, que ustedes lo vieron ya la semana pasada cuando les dibujaba yo la gráfica, ¿verdad? Ven que todo esto es positivo y los valores de abajo, ¿sí? Ya les voy a graficar cómo se pone la convención del signo, ¿sí? Del elemento 2, ustedes van a tener que fuerza 2 es igual a K2 por U2 menos la fuerza equivalente del elemento 2. Vean que, o pueden notar ustedes aquí, que yo ya no estoy usando lo que se llamaban aquí, disculpen, en eje igual locales. Dense cuenta que aquí yo no estoy usando nada de efectivo, ya todo es completo, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes van a tener aquí, ¿sí? Solo nos falta reconocer cuánto es U2, todo ese vector del elemento 2, acordarse que está formado, ¿sí? Todo lo que es el elemento 2 por 3, 4, 5 y 6. Entonces el elemento 5 es el único que sabíamos que era 0. Eso está acá, ¿sí? 3, 4, 5 y 6. El único elemento que es 0 es el tercer término, ¿sí? Entonces el elemento U2 va a estar formado por menos 0.947, 1.77, 1.778 por 10 a la menos 4, el valor de 0, y 9.97 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Disculpen, aquí yo tengo un error. En la parte de acá es a la menos 3. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí sería la menos 3, si ustedes revisan. ¿Sí? Entonces estarían ahí ustedes con radianes y pulgadas. Entonces de esta manera, ¿sí? Ustedes, repito, ya conocen cuánto es la matriz K2, conocen cuánto es la fuerza equivalente. Este fue el primer problema. Y ya tienen aquí al final del segundo problema, que es lo que han calculado. ¿Sí? Final del segundo problema, eso está acá. ¿Sí? Y lo mismo en este caso de acá. ¿Sí? Acuérdense que esto era 3, 4, 5 y 6. Para quien no se acuerde, lo mismo acá, ¿verdad? Esto en cambio era 1, 2, 3 y 4. Por si acaso no saben por qué son esos valores. ¿Sí? Entonces, ese elemento se resuelve esto, ¿sí? Se resuelve la ecuación y nos daría que la fuerza del elemento 2 va a ser igual a 52.16, 433.3, 47.83 y 0. ¿Sí? Esto sería FY2 del elemento 2, MZ2 del elemento 2, FY3 del elemento 3
y MZ3 del elemento 3. ¿Sí? De esta manera, esto decíamos que era del elemento 1. No lo había puesto yo aquí el superíndice. ¿Sí? Y del elemento 3, ¿sí? Del elemento 3, nosotros tenemos esta ecuación de aquí. ¿Sí? Esta es nuestra fuerza, que no la habíamos puesto en la parte de arriba. ¿Sí? Esta es la matriz K y ya tenemos el desplazamiento. Entonces, para el elemento 3, la fuerza 3 va a ser igual a la matriz K de 3, ¿sí? Por U3. Entonces, en este caso, nosotros teníamos que esto era 200, menos 200, menos 200 y 200. ¿Sí? Y esto va a multiplicar a menos 0.947 y 0. Acordarse que esto era 3 y esto de acá era el elemento 7. ¿Sí? Entonces, esto ustedes multiplican, como el caso de una barra, y les da menos 189.4 y 189.4. ¿Sí? Esto sería FY2 del elemento 3 y esto sería FY4 del elemento 3. ¿Sí? Este es el único elemento que no teníamos señalado cuánto era la fuerza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Entonces, No, ingeniero. ahí se contesta cuál es la tercera pregunta. Todas estas preguntas ustedes las tienen en el deber para los dos ejercicios. ¿Sí? Y aquí prácticamente tienen una guía de lo que tienen que hacer. No va a ser lo mismo, pero es una guía de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Finalmente, si ustedes quieren graficar esto, ¿sí? Ver cuál es la convención de signos de cada uno, ¿sí? Es importante que pongan ustedes en su deber también esta parte. ¿Sí? Vamos a tener el elemento 1, el elemento 2, esto nosotros lo hicimos la semana pasada. ¿Sí? Y aquí vamos a tener nosotros nuestro resorte, ¿sí? Que es el elemento 3. Entonces, de esta parte de aquí, ustedes tienen que MZ1, ¿sí? Es 12.980 kip inch, ¿sí? Kip pulgadas. Teníamos un momento acá que era negativo, que era 433.3 kip pulgadas también. Tenemos que esta fuerza vertical es 266.7, ¿sí? Acordarse que esto es MZ1, este es FY1. Van a tener que este elemento aquí es 137.3 kips. ¿Sí? Aquí este valor les dio 189.4. Este ya es el elemento 3. ¿Sí? Les pongo aquí. Este es el elemento 1. Este es el elemento 3. Este es el elemento 2. ¿Sí? Y la dirección por los signos que tenemos. ¿Sí? Acá tenemos 189.4. Este momento de aquí nos dio 433.3 kip inch, ¿sí? Kip pulgadas. Vemos aquí que era positivo, ¿sí? Ese es MZ2. Acá tenemos esta fuerza que nos dio 52.16 kips.
Y finalmente tenemos que esto es 47.83 kilos. ¿Sí? Esto, darnos cuenta que esto va a ser, bueno, aquí yo les había puesto, ¿verdad? Deje ponerlos en otro color. Esto es MZ1, esto es FY1, esto de acá es FY1 y aquí esto es FY3. ¿Sí? Entonces, con eso ya queda resuelto el tercer problema completo. ¿Sí? Con los signos. Acordarse que si no se acuerdan si esto era nodal, si no era abierto, ustedes lo pueden hacer según la gráfica que yo les decía de varios cortes, ¿verdad? Pueden hacer cortes aquí, pueden hacer un corte en medio o a la derecha, se dan cuenta que esto nos iba a representar también las reacciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí el problema 3. El problema 4, ¿sí? Les va a preguntar calcular las reacciones. Pero las reacciones, ustedes pueden ver que en este caso, ¿sí? Este es MZ1 y este es FY1. Entonces, usando las fuerzas, ¿sí? Usando las fuerzas del problema 3, ustedes van a tener que, ustedes tenían aquí esta barra, ¿verdad? No está de más graficarla, ¿sí? Que era lo que yo les indicaba, que esto podía estar así, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen estas fuerzas que van de esta manera, ¿sí? Para abajo y para arriba. Esto sería para abajo. Esto sería de esta manera. Entonces, la reacción sigue estando en ese sentido y hacia arriba. Se dan cuenta que estos dos elementos, ¿sí? Son los mismos. Entonces, no es necesario que ustedes hagan esta gráfica, pero pueden reconocer que finalmente estas son las reacciones, ¿sí? Tenemos entonces que FY1 es igual a 262.7 kips y MZ1 es igual a 12.980 pulgadas. ¿Sí? Y vemos que del elemento 3, ¿sí? Por el elemento 3 y por el elemento 4, tenemos que FY3 es igual a 47.83 kips y que FY4 es igual a 189.4 kips, ¿sí? Que son estos elementos acá. ¿Sí? FY3, este es FY4. Este era FY4. ¿Sí? Si esto no hubiese sido un resorte, sino que hubiese sido un apoyo, ustedes hubiesen tenido que hacer un corte muy pequeño aquí y ver cómo sumaban estas fuerzas, ¿verdad? Para saber cuánto era la reacción de este punto. ¿Sí? Si se dan cuenta, la suma de 137 y 52 les da 189. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es para que ustedes tengan como ejemplo, ¿verdad? Lo que eran las fuerzas y las reacciones. Entonces, con eso ya está el problema 4, ¿sí? Calcular las reacciones. Y lo último que falta, ¿sí? Para terminar ya la clase, es que les va a preguntar cuál es el diagrama, ¿sí? El quinto es diagrama de corte
diagrama de corte B y momento M. ¿Sí? Para este caso, ya por honor del tiempo no lo podemos revisar, ustedes lo tienen en el apunte de la clase pasada, ¿sí? Cómo se lo resolvió. Si ustedes ven todos los valores, ¿sí? Y hacen el análisis que hicimos la clase pasada, les va a dar algo así. ¿Sí? Van a tener que, aquí comienza el corte, termina acá. ¿Sí? Esto es una recta. Tienen aquí el nodo 1, aquí tienen el nodo 2. Esto es negativo, esto es positivo. ¿Sí? Tienen que esto va a subir. ¿Sí? Más o menos hasta aquí. Esto va a continuar recto y aquí esto va a bajar. ¿Sí? Esto es positivo, esto es negativo. Aquí les va a dar que es 262.7. Lo pueden revisar ustedes para verificar que esos son los valores que tenemos. Menos 139.3. Aquí les va a dar más 52.16. ¿Sí? Todo está en kips. Y este último valor les va a dar menos 47.83 kips. ¿Sí? Este de acá es nuestro nodo 3. ¿Sí? Sabemos que aquí ustedes podrán también dar este valor, ¿sí? Donde es 0. Para tener una gráfica más completa. ¿Sí? Y la gráfica de momento, esto sería corte. ¿Sí? La gráfica de momento M tendrían ustedes, si esta es otra vez mi viga, ¿sí? Ustedes van a tener que empiezan desde un valor negativo. ¿Sí? Acuérdense que este es el nodo 1, este acá es el nodo 2 y este es el nodo 3. Entonces aquí ustedes van a tener un valor también negativo de menos 433.3 pulgadas. Aquí es menos 12.980 pulgadas. Y este valor de acá que saben que es 0. ¿Sí? Entonces esto les va a dar, como tenemos una carga distribuida, les va a dar que la gráfica de momento es así. ¿Sí? Esto es una curva. Y esto acá va a ser una recta y una recta. ¿Sí? No se les está pidiendo resolver todos los puntos, pero que sí sepan cómo va a ser el diagrama de corte y el diagrama de momento. ¿Sí? Ustedes igual de todas maneras pueden resolver esto, ¿sí? Pero por este ejercicio no lo hemos hecho. ¿Sí? Ustedes tienen que notar que la carga aquí de corte sigue una pendiente negativa. ¿Sí? Por eso ustedes tienen aquí una curva con pendientes que disminuyen, ¿verdad? Y después una pendiente que va a ir de valores muy pequeños negativos a muy grandes negativos. ¿Sí? Entonces tienen aquí valores que son positivos y aquí valores que son negativos. Entonces no sé si esto ustedes les enseñaron en resistencia de materiales. ¿Sí? Cuando tienen valores positivos de corte, se dice que los valores están disminuyendo positivamente de 262 a 0. Entonces saben que la curva va a tener pendientes que van a disminuir positivamente. Entonces una pendiente positiva muy alta o una pendiente positiva muy baja. Y en la parte de acá tienen ustedes valores de corte que van a disminuir de 0 a menos 139. Disminuyen de forma negativa.
Entonces las pendientes van a disminuir también de forma negativa. Una pendiente negativa muy pequeña puede ser -1 y una pendiente negativa mucho más pequeña va a ser, digamos, -100. Entonces más o menos tienen ustedes esa forma. De acá tienen ustedes cortantes que son constantes, entonces van a tener pendientes constantes positivas. Y como aquí tienen cortantes constantes negativos, van a tener pendientes constantes negativas. ¿Sí? En todo caso, necesitan ustedes completar toda la gráfica. ¿Sí? Y este sería el quinto problema. ¿Sí? Entonces, esos 5 problemas ustedes van a encontrar en sus deberes. ¿Sí? Disculpen por Listo. ¿Ahí me escuchan? Okay. Entonces, les repito, con eso ustedes ya pueden resolver todo el ejercicio. ¿Sí? Ya pueden hacer todos los deberes, es prácticamente todos los pasos que les he indicado aquí, pero con diferentes vigas. Y para la actividad de hoy, sí, solo se les pide un cálculo bastante sencillo, por eso es que lo hice de esa manera, que es encontrar uno de los términos de f. Les he marcado y les he preguntado ahí cuánto es, están marcados en rojo cuál es el que tienen que calcular. ¿Sí? Solo uno de los valores está arriba indicado en la actividad cuál es. A uno les toca creo que FY2, otros MZ2. Tienen ya cuánto es K, cuánto es U, cuánto tienen FE. Entonces simplemente tienen que resolver la ecuación, mandar a restar o a sumar el otro valor y con eso ustedes ya tendrían su ecuación total. ¿Sí? Solo se les pide un término. Entonces, repito, consiste simplemente en calcular un término de ese elemento f. ¿Sí? Entonces, les voy a tomar asistencia. ¿Sí? Y con eso terminaríamos la clase. Acordarse que por el tema de la actividad tienen hasta las 9 de la mañana para resolverlo, tienen 25 minutos. Entonces, es algo que ustedes ya tienen práctica por el primer parcial. Solo tienen que saber que tienen un vector ahora f, cuyo valor tiene que pasar a restar al otro lado, ¿verdad? Listo. ¿Estaba Surto? Presente, ingeniero. Carrera, Presente. Carreño, Carreño, ¿dónde está Carreño? Chiquito, Chiquito, Presente, ingeniero. Coronel, Presente. Delgado, Delgado, Presente. Espinosa, Presente, ingeniero. Estrella, Presente, ingeniero. Galarza, Presente. Guerrero, Presente. Lozano, Presente. Mateusi, Presente.
Morejón, Presente. Moreno, Moreno, Presente, ingeniero Moreno. Murillo González, Presente. Murillo Jaramillo, Presente. Palán, Presente, ingeniero. Peñafiel Aray, Presente. Peñafiel Díaz, Presente. Kiridumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente, ingeniero. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Presente. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa Presente. y Yegual. Buenos días. Gracias. Entonces eso tiene, no tiene asistencia el señor Carreño. Les repito, para la actividad de hoy, solo tienen que calcular el término que se les está pidiendo, no toda la matriz, solo uno de los términos, y con eso ustedes tendrían acabada ya la actividad.